Bos días, douvos a benvida a esta xornada técnica en formato webinar baixo o título Impacto do cambio climático na prevención de riscos laborais, organizada polo ISGA en colaboración con Ibermutua e que forma parte da nosa programación para o ano 2024. Trátase da 12ª xornada técnica e a 7ª neste formato en liña dentro da nosa oferta formativa programada para este ano. Este webinar ten como principal finalidade expoñer e analizar os efectos grave do cambio climático sobre a seguridade e a saúde no traballo. De todos é sabido que o cambio climático é un proceso que leva producíndose miles de anos, pero nas últimas décadas está acelerándose de xeito drástico. Tamén sabemos que isto vai ter notables repercusións no mundo do traballo, afectando, en particular, aos lugares de traballo e a seguridade e a saúde dos traballadores, sobre todo nalgunhas poboacións de traballadores que poden ser especialmente vulnerables, como, por exemplo, o persoal agrícola ou aqueles outros que realizan tarefas de xeito habitual ao aire libre. Por desgraza, coa recente dina que afectou as distintas comunidades autónomas do noso país, podemos comprobar case en primeira persona como estes riscos derivados do cambio climático son xa unha realidade nas nosas vidas. E tamén estamos comprobando as dimensións catastróficas que as súas consecuencias poden chegar a cadar, tanto a nivel humano como económico. Na actualidade, un gran número de traballadores están expostos a riscos relacionados co cambio climático no seu lugar de traballo e é probable que nun futuro estas cifras non fagan máis que empeorar. As consecuencias na saúde das persoas por problemas relacionados co calor, ben sexan lesións ou enfermedades relacionadas co traballo, van continuar incrementándose ano tras ano. E as consecuencias económicas derivadas de esta problemática van ser tamén cada vez máis importantes. Por unha banda, haberá que destiñar diñeiro para a atención desas baixas laborales que se vayan producindo, e por outra, tamén está demostrado que o calor está directamente relacionado cun menor rendemento no traballo. Isto non é máis que un mecanismo de defensa do noso propio organismo que nos avisa que debemos baixar o ritmo de traballo para sobrevivir cando as temperaturas son extremas, pois o noso organismo está sometido a unha alta demanda enerxética. Pois ben, neste contexto, consideramos que é fundamental analizar a repercusión do cambio climático desde a perspectiva da seguridade e da saúde laboral para tratar de dar pasos positivos e aplicar novas medidas de actuación que nos permitan, por un lado, tratar de mitigar o cambio climático, tendo en conta que as medidas que adoptemos hoxe non terán un efecto inmediato, senón que terán un impacto nun futuro a longo plazo. En particular, estas son as medidas que van dirixidas a reducir as emisións dos gases de efecto invernadoiro e que estamos vendo que polo de agora non están resultando ser moi eficaces. Por outro lado, debemos tratar de adaptarnos a este novo escenario, porque as temperaturas van continuar aumentando por agora ano tras ano. Esta adaptación o que busca é multiplicar a resiliencia das comunidades e dos ecosistemas fronte aos impactos adversos que xa están a ocorrer en estes momentos. Como vedes, son dúas estrategias diferentes, aínda que complementarias, e con un único obxectivo común. Por iso, desde o ISGA, estamos a difundir campañas nos meses de verán dirixidas a previr os danos asociados á exposición a altas temperaturas e á radiación solar, e, sobre todo, a informar e concienciar sobre a necesidade de implantar medidas específicas para protexer a seguridade e a saúde das persoas traballadoras. E non vou estenderme máis con esta presentación, xa que contamos coa presenza dun excelente relator, José Agustín Rubio Beltrán de Guevara, director de Prevención de Ibermutua, que abordará todas estas cuestións relacionadas co impacto do cambio climático na prevención de riscos laborais. Indícovos tamén que haberá un coloquio ao final da exposición do relator, onde teredes a ocasión de participar a través do chat que temos habilitado no canal desde o que se emite este webinar
E desde o que os invitamos a participar para que fagades chegar as vosas dudas, consultas, comentarios que estimedes oportunos. E sin máis, dámoslle xa paso a José Agustín para que, cuando queira, comece coa exposición de hoxe. Adelante, José Agustín, cuando quieras, tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias, Eva. En primer lugar, me presento, soy José Agustín Rubio, soy director de prevención de Ibermutua y técnico de prevención en las tres especialidades. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a LISGA pues por darme la oportunidad de compartir con todos los participantes pues en esta hora de tiempo en el que disponemos para tratar el apasionante tema, ¿no?, del cambio climático y de sus repercusiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. Voy a compartir la presentación. Bien, bueno, pues voy a centrar un poquito los temas y los objetivos que pretendo con esta comunicación. Bueno, pues en primer lugar es presentar qué es el cambio climático y, bueno, pues cuáles son sus mecanismos, ¿m? Porque si entendemos bien cuáles son sus mecanismos, podremos también conocer bien los efectos, puramente, digamos, los efectos de lo que es el cambio climático en sí mismo. Esto lo quería trasladar a la afectación a la salud, ¿m? Y, por supuesto, llegar al objetivo final, que es adaptarlo después a la salud, a lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces hablaremos también de los diferentes modos de mitigación que existen o los siguientes o los modos también de adaptaciones pues que se pueden ir adoptando para tratar de minimizar las consecuencias del cambio climático. Bien, pues iniciemos. Iniciamos ya la presentación. Bueno, pues lo primero, ¿verdad?, es definir qué es el cambio climático. ¿De acuerdo? El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo que, se llevan a cabo con consecuencias en las temperaturas y en los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, como ya introducía Eva, por ejemplo, debido a variaciones de la actividad solar o a erupciones volcánicas de cierto nivel, pero desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, el principal motor del cambio climático han sido las actividades humanas, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Únicamente algunos datos por afianzar esta afirmación. Bueno, pues más de la mitad de la población mundial, unos 4.500 millones de personas, han sufrido grandes catástrofes meteorológicas alguna vez durante los últimos 20 años. O, por ejemplo, que 1 millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción, lo que repercute gravemente en la vida de las personas en todo el mundo, por el aprovechamiento o la utilización que se tenga de ello. En 2019, por ejemplo, 34 millones de personas en todo el planeta no tuvieron suficientes alimentos debido a la extremidad del clima y a las catástrofes que desplazaron a 25 millones de personas. O, por ejemplo, que en 2021 fue el 7º año consecutivo más cálido desde que hay registros, con temperaturas medias globales que estaban como más de 1 grado por encima de los niveles de la época preindustrial. Así, esto un poco por introducirlo de manera rápida, ¿no? Bien, pero vamos a ver entonces cuáles son los mecanismos del cambio climático. El principal motor del cambio climático, como hemos comentado, es la actividad humana, independientemente de que existe un cambio climático natural. ¿De acuerdo? La naturaleza consiste en un equilibrio entre múltiples factores, de manera que cuando uno tira de uno de los hilos, de una de las hebras, de esa compleja red, tiende a estabilizarse, ¿de acuerdo? Es decir, está siempre cambiando, siempre hay alguna modificación que hace que lo que es el sistema cambie como tal, ¿no? Pero son las actividades humanas las que han venido a incidir de manera pues impactante en todo ello, ¿no? Entonces, de alguna manera, la quema de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas es el que ha propiciado el incremento del efecto invernadero natural, que ya existía antes, pero que ahora se ve acrecentado.
lo vemos sobre la gráfica. Bueno, pues la superficie de la Tierra, que está con el número 2, digamos que recibe la radiación solar. Esta radiación solar se encuentra en su camino con la atmósfera, lo cual provoca que haya reflexiones por parte de la atmósfera, de las nubes o de la propia superficie, que hace que no toda la radiación que sale del Sol llega a la Tierra. Bien, esta radiación, que es de longitud de onda corta, la Tierra cuando la recibe emite radiación, la superficie de la Tierra emite radiación hacia el espacio, ¿de acuerdo? Y esa es la clave precisamente del efecto de los gases invernadero, que esta radiación que se sirven para reducir la temperatura de la superficie terrestre, puesto que al emitirla esa radiación va al espacio exterior, se encuentra con una manta, se encuentra con una capa, que es donde se encuentran los gases de efecto invernadero, que hace que esa radiación se quede en la Tierra. ¿De acuerdo? Y ese es precisamente el mecanismo del calentamiento climático. Parte de la radiación que estaba en tiempos antes de la época preindustrial salía al espacio exterior, se queda, es filtrado por esa capa que está compuesta por diferentes gases y son los que son, digamos que los principales artífices de esta situación. Luego esto tiene una serie de consecuencias, porque parece que la única consecuencia es el calentamiento, digamos, el aumento de las temperaturas. Sin embargo, esto trae una inmensa cantidad de afectaciones a ecosistemas, tanto naturales como sociales, etcétera. Bien, los gases responsables del efecto invernadero son el vapor de agua, por supuesto es natural, ¿verdad? Pero hay otros gases, por ejemplo el metano, que con motivo de la intervención de los hombres, digamos, pues hace que se encuentre en mayor proporción. Por ejemplo, en cultivos en zonas encharcadas o en zonas pantanosas se desprende metano, o también, por ejemplo, la digestión de los herbívoros también desprende metano, o también incluso los propios vertederos, o también se dan casos de escapes en gasoductos, de sistemas de refrigeración de aire que también producen algunos escapes, algunas pérdidas, que son gases que son hidrofluorocarbonados o bien perfluorocarbonados, ¿de acuerdo? De manera que en ambos casos estos gases son bastante estables y además tienen una larga vida de duración en la atmósfera, con lo cual digamos que no solamente se trata de lo que estemos emitiendo en este momento, sino que somos herederos de lo que hemos emitido en los últimos 20, 30, 40, 50 años. Es uno de los problemas que tiene el fenómeno del cambio climático. Bien, hay más gases como el hexafluoruro de azufre, que se utiliza en instalaciones industriales, se utiliza como aislante eléctrico, y también el principal, el dióxido de carbono, que es el que sale de la quema de combustibles fósiles, que efectivamente estaba y siempre lo ha estado presente en las erupciones de los volcanes, sobre todo a cierto nivel, pero también en la quema de todos los hidrocarburos fósiles, carbones, etcétera, o también en los incendios forestales o incluso la propia respiración de los seres vivos, ¿no? Y también el óxido nitroso, digamos que como consecuencia de la descomposición de la materia orgánica y del uso de los fertilizantes, pues también está ahí formando parte de este conjunto de gases que son los que actúan, digamos que como una manta, ¿no? Bien. ¿Qué efectos tiene sobre la temperatura? Hemos hablado que como consecuencia de esta manta que tenemos ahí, ¿verdad? Pues que además alimentamos de manera permanente, bueno, pues se produce un incremento de las temperaturas. Bueno, ¿y cuál es la magnitud de este incremento de las temperaturas? Bueno, pues digamos que la magnitud, se pueden hacer prospecciones a futuro. Digamos que la ONU tiene un equipo, el equipo intergubernamental, el grupo intergubernamental para el cambio climático, que realiza estudios. Pensamos que en este grupo, ese es el grupo científico por antonomasia, en este grupo intervienen más de 195 países, es decir, que es totalmente plural. Más de 235 técnicos especialistas y además cuenta con más de 75.000 observaciones, de manera que yo creo que los datos que maneja, bueno, pues tienen todo el respaldo de la ciencia, ¿no? Bien, pues con las prospecciones que se han realizado, digamos que se han establecido tres escenarios.
El primer escenario es el escenario de calentamiento de 1,5 grados, que, bueno, pues digamos que es el escenario admisible y con el que la sociedad científica está trabajando hoy día. El aumento de la temperatura desde la época preindustrial, estamos hablando de finales del siglo XIX, inicio justamente del XX, y este sería, digamos, el escenario deseable con respecto a los posibles estudios que se están llevando a cabo. El otro escenario que estaría ya en la línea de lo reversible a lo irreversible es el escenario del aumento de temperatura en 2 grados. De manera que, bueno, pues esto ya significa que ahí se producen ya efectos irreversibles y que existen incluso dudas en la posible continuidad de muchas de las formas de vida que hoy conocemos, ¿no? Y luego hay otros escenarios por encima de 3 grados que, bueno, pues son digamos que con consecuencias catastróficas. O sea, que son devastadores para la condición humana. Por ejemplo, decir que, digamos que por hacernos una idea de hasta qué punto cuantitativamente es importante la emisión de gases de efecto invernadero, centrándonos, por ejemplo, en el CO2, bueno, pues resulta que basándonos en las capas de hielo de la Antártida se ha podido determinar cuáles eran las cantidades de CO2, puesto que las capas de hielo mantienen dentro aire y además están compactadas. Bueno, pues eso nos permite, llegando a las profundidades de esta capa, conocer cómo era la atmósfera en tiempos pasados, ¿no? Bien, pues para hacernos una idea, la concentración de CO2 en la época preindustrial era de 280 ppm. Hoy día esta concentración está en 415 ppm. Es decir, que el aumento de la cantidad de CO2 es muy importante. Ya digo, hoy día depende del entorno, estamos hablando de medias, pero depende del entorno en que nos encontremos. Si es un entorno urbano o es un entorno rural, pues a lo mejor en un entorno urbano estamos en 440 y en un entorno urbano estamos igual en 420, 430, así en nuestro entorno, digamos, ¿no? Pero es importante entender la magnitud del aumento de estos gases de efecto invernadero y, por lo tanto, de las consecuencias a que se puede llegar, ¿no? Con 2 grados de calentamiento global, que hemos dicho que estaría un poco en el límite, bueno, pues los episodios de calor extremo superarían con mayor frecuencia los umbrales críticos de tolerancia, con efectos devastadores para la agricultura y para la salud humana. Por eso se dice que preferentemente deberíamos ir a un escenario de un aumento de 1,5 grados con respecto a la época preindustrial, a la que siempre nos referiremos, por no repetirme, donde los niveles industriales, digamos, existentes serían, pues, con olas de calor estacionales cálidas más prolongadas y estacionales frías más cortas. Es decir, veranos, yo creo que es algo que además todos ya, si hablamos con nuestros progenitores, bueno, pues ya nos indican que los veranos actuales son unos veranos más largos y más intensos y los inviernos son unos inviernos más cortos y quizás con menos intensidad en las temperaturas bajas, ¿no? Bien, pues hay que tener presente que este no es, digamos que el aumento de la temperatura no es el único efecto, ¿no? Sino que es solo el principio de los efectos que se obtienen con ello. La Tierra es un sistema en el que todo está conectado, los cambios en una zona pueden influir en cambios para todas las demás. Las consecuencias del cambio climático incluyen ahora, pues, por ejemplo, sequías intensas o escasez de agua o incendios graves o aumentos del nivel del mar, luego hablaremos de qué magnitud, o también inundaciones, o también el efecto de los polos, de los hielos de los polos, o incluso de los glaciares, que todavía incluso en Europa podemos encontrar, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. Es decir, que la temperatura es únicamente el inicio, el desencadenante de una serie de actuaciones digamos, de respuesta de la propia naturaleza ante este cambio climático. Los cambios en la Tierra se están dando en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Es decir, que no es algo local, no, es en todas las regiones. Y aumentarán en las siguientes décadas. Muchos de ellos no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años. Sobre todo, por ejemplo, estamos pensando en el aumento del nivel del mar.
no tiene parangón en tiempos pasados. Y además su reversibilidad puede ser cuestión de siglos o incluso de varios siglos, suponiendo que retornáramos a la situación inicial. O sea que la situación, yo creo que merece la pena detenernos para sensibilizar y para que, en fin, pues todos tengamos claro cuáles son los efectos del cambio climático, ¿no? El cambio climático puede afectar también a nuestra salud, como hemos comentado, a la capacidad de cultivar alimentos, a la vivienda, a la seguridad y al trabajo. Muchos de nosotros ya somos vulnerables a los impactos climáticos por diferentes naturalezas, que luego también abordaremos, como las personas que viven en pequeñas naciones insulares o en otros países en desarrollo. Condiciones como el aumento del nivel del mar y la intrusión del agua salada han avanzado hasta el punto en que comunidades enteras han tenido que reubicarse, y las prolongadas sequías han dado lugar a lo que se ha dado en llamar la emigración climática, ¿no? Bien, pues haciendo así una prospección a futuro con los parámetros que estábamos comentando, bueno, pues podemos ver ahí cuál sería el resultado que se prevé para la última cuarta parte del siglo, ¿no? Desde el año 2076 al 2100. El análisis realizado para la región mediterránea muestra que la evolución esperada para el último cuarto de este siglo, en el escenario de calentamiento global de 4 grados centígrados, que es otro de los escenarios que se manejaba, hemos dicho que por encima de 3, bueno, pues en concreto el que se ha manejado para la mayor parte de los estudios es el de 4 grados centígrados, es que el clima desértico y semiárido del tipo cálido, que se extiende actualmente por la mitad oriental de la península ibérica, pues pasaría a aumentar, como ven en el diagrama inferior, en mucha menor medida, llegando pues hasta el centro de la península, incluso hasta ya cerca incluso de la parte occidental, ¿no? De manera que el clima mediterráneo se expandiría hacia el norte. O sea, que fíjense que ahora mismo pues, toda la cornisa cantábrica está bajo un clima subtropical húmedo. Pues con este cambio de las temperaturas, haciendo una prospección a futuro del aumento de los 4 grados, podríamos estar en una situación en la que toda la cornisa cantábrica, incluso la zona sur de Francia, la zona oceánica atlántica, en lo que es oceánico templado, pasarían también a ser zonas de clima mediterráneo. O sea, que con lo que significa de veranos secos y bueno, pues inviernos templados, ¿no? O sea que esta es una prospección, ya digo, que también es fruto de las investigaciones del grupo intergubernamental. Bueno, y esto en Europa, digamos, ¿qué tal nos va en Europa todo esto, considerando Europa en su conjunto? Bueno, pues yo diría que regular, solamente regular. ¿Por qué? Pues les doy un par de datos. 8 años después de que la Unión Europea ratificase el Acuerdo de París, en el que en 2016 digamos que hubo un compromiso por parte de la Unión Europea en mantener mantener incluso con ánimo de reducir estas emisiones, pues a día de hoy las emisiones de carbono siguen aumentando de forma constante. Incluso en los escenarios de descarbonización más ambiciosos, las temperaturas globales seguirán aumentando, poniendo en peligro la salud y los medios de vida de las poblaciones. Algunos datos. Bueno, pues en la última década, del año 2010 al 2020, fue la más cálida de la que se tiene constancia, ya que las temperaturas medias mundiales, las superficiales, aumentaron entre 1 y 1,1 grado, digamos, con respecto a la época preindustrial. En el mismo periodo, las temperaturas en Europa aumentaron aún más rápido. Ya no solamente son las de la media mundial, sino que aumentaron todavía más rápido, entre 1,7 y 1,9 grados. Para finales del siglo XXI se espera que las temperaturas oscilarán entre 1,4 y 4,4 grados centígrados en función del ajuste que nos hagamos a los parámetros que nos hemos marcado en la diapositiva anterior. Estamos hablando entre 1,5, 2. Bueno, pues el margen es entre 1,4 y 4,4. ¿De qué depende? Pues depende de la actividad humana, depende de nosotros, depende de cuáles sean las emisiones. Como modo de luchar contra el cambio climático hay dos opciones o dos familias de opciones, que son la mitigación y la adaptación. ¿De acuerdo? La mitigación consiste en mitigar precisamente esas emisiones a la atmósfera, de manera que estamos
En materia preventiva diríamos que estamos actuando con uno de los principios de la actividad preventiva, que es la de evitar los riesgos. Si actúo mediante la mitigación, estoy reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y entonces estoy reduciendo, por lo tanto, ese efecto invernadero. Y está también la otra faceta, que es la de la adaptación, es decir, aun admitiendo que podemos estar bajo los efectos de esos gases efecto invernadero, bueno, pues aun admitiéndolo, vamos a prepararnos a través de medidas organizativas, a través de medidas de organización interna, social, etcétera, para que seamos capaces de poder convivir aún con esa situación y tratar de sobrevivir o de mantener bueno, pues unos niveles de salud lo más elevados posibles. ¿De acuerdo? Esas son las dos posibles opciones. Por eso siempre hablaremos de mitigar, en primer lugar, por supuesto, siempre que se pueda, y también de adaptarnos. Es un caso claro, por ejemplo, en el mundo del trabajo. Ahí las medidas serán claramente de adaptación, aunque luego también, desde el mundo del trabajo, también se pueden hacer aportaciones desde el punto de vista de la mitigación. Bien. Les aporto algunos datos más. En las últimas décadas, por centrarnos en Europa, en Europa se han experimentado un número excepcional de olas de calor. Entre el 2003 y el 2010 se batieron récords de temperatura más allá del 65% de la superficie europea. En el año 2003, no sé si lo recuerdan, bueno, pues en este año se batieron todos los récords, provocó 70.000 muertes en Europa. 70.000 muertes en Europa. Mientras que las olas de calor de 2015 causaron en Francia más de 3.200 muertes. Por ejemplo, en Europa las olas de calor extremas, similares a las de la fuerte ola de calor de 2003, siguiendo con este ritmo, cada 2 años en la última parte del siglo XXI tendríamos olas de este tipo. La vulnerabilidad al calor extremo sigue aumentando en todas las regiones del mundo, pero en Europa de manera particular, por 3 causas fundamentalmente. Por un lado, el envejecimiento de la población. En Europa tenemos una población envejecida, que es uno de los tipos de población vulnerable que tenemos. Pero además, por el aumento de los niveles de urbanización. En Europa el 65% de la población vivimos en urbes, con el problema que eso tiene desde el punto de vista de las temperaturas extremas, en que en las urbes se alcanzan temperaturas más altas que en las zonas rurales. Y por la alta prevalencia de enfermedades crónicas, seguramente consecuencia de la alta edad media que se experimenta en Europa. Y que son tendencias que no están precisamente en la línea de ir cambiando, sino que al revés, en la línea de ir incluso confirmándose con extremos todavía más claros, ¿no? En 2017, 7 de los 10 países con mayor vulnerabilidad al calor en todo el mundo eran de la Unión Europea, siendo Bélgica el segundo país más vulnerable del mundo. O sea que, en fin, estamos hablando de que estamos a la cabeza en cuanto a las dificultades para esa adaptación. En cuanto a incendios forestales, España y Portugal fueron los países de la Unión Europea que han experimentado un mayor aumento de la exposición humana al riesgo de incendio forestal, con todos los daños que esto acarrea. Y por finalizar, la sequía meteorológica afectó en 2018 a más del doble de la superficie terrestre mundial, que en los años de referencia desde 1950 a 2005. Bueno, pues Europa ha sido la más afectada por este fenómeno. Asimismo, la gravedad y la frecuencia de las sequías hidrológicas también han aumentado en la mayor parte de Europa, siendo la que ha sufrido consecuencias más graves Europa con relación al mundo. O sea que por eso decía que nos va a regular, porque, bueno, pues a pesar de que pensamos que estamos en una civilización avanzada y digamos que tenemos recursos para poder hacer frente y para poder adaptarnos, bueno, también tenemos algunos inconvenientes que hacen que nuestra adaptación esté limitada, ¿no? Bien, ¿cuáles son? Les hablaba del pool, el grupo intergubernamental del cambio climático. Les enumero así muy brevemente las consecuencias o el resumen de las advertencias que sacó con el informe del 2021. Por un lado, se han producido cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, en los océanos, en la criosfera y en la biosfera. Es decir, que son generalizados y son rápidos. Son muy rápidos. Por otro lado, los cambios en el clima en la Tierra se están dando en todas las regiones y el sistema climático en su conjunto. Y además es previsible que aumente con las siguientes décadas. Este cambio está intensificando el ciclo hidrológico, de manera que el ciclo hidrológico se está acelerando. Es algo así como que algo que antes veíamos a tiempo normal, ahora
como si lo hubiéramos comprimido, como si lo hubiéramos a cámara rápida, de manera que todo el ciclo hidrológico en todas sus fases se acelera. Y es eso que origina que, como se desarrolla en un tiempo mucho menor, no tiene tiempo de asimilar esas. Nos estoy hablando, por ejemplo, de las lluvias torrenciales. Bueno, pues como se acelera y todo es en mucho menos tiempo, las precipitaciones se concentran en un tiempo muy reducido y en un espacio muy reducido, pues al final el propio suelo no tiene posibilidad de absorber o de generar una escorrentía que no sea dañina, ¿no? Que es lo que hemos podido ver, por ejemplo, en estas últimas semanas y yo creo que todos tenemos esas imágenes claras en la mente, ¿no? También las zonas costeras experimentarán un aumento continuo del nivel del mar, que ya han empezado a experimentarlo. El mayor calentamiento amplificará el deshielo, lo que eso significa, se derrite la nieve y aumenta todavía más lo que es el nivel del mar. Los cambios en el océano, como el calentamiento que ha sufrido el mar y que está sufriendo, y la acidificación como consecuencia de que existen niveles altos de CO2 y altas temperaturas, provoca que se acidifique, con las consecuencias que esto puede tener para los ecosistemas marinos, pero también para las actividades humanas, como la pesca y todo lo que se desarrolla. Por ejemplo, que en el caso de las ciudades, algunos aspectos como del cambio climático pueden verse amplificados, como el calor y las inundaciones, con episodios de precipitaciones, ¿no? En definitiva, las acciones humanas todavía pueden determinar el curso futuro del clima y una reducción sustancial y sostenible de las emanaciones, de las emisiones de CO2, ¿no? Vamos, por resumir un poco en esta época la reacción, digamos, de la sociedad científica, que sepan que el informe que elabora el grupo intergubernamental no es un informe vinculante, sino que es un informe puramente científico. Lo que ocurre es que tiene un nivel, bueno, pues un nivel, digamos, de participación y de profundidad en los estudios que genera, que, bueno, pues de alguna manera los políticos también se sirven de ello para adoptar políticas y adoptar medidas, ¿no? Bueno, pues en el año 2021, cuando se realizó el informe, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que era el que ejercía como tal, en fin, hizo unas declaraciones que yo creo que, bueno, pues están por todos los medios, ¿no? Diciendo que esto es un código rojo para la humanidad, que las alarmas son ensordecedoras y que las pruebas son irrefutables. Es decir, que ya no es momento de ponernos a discutir si es mayor, si es menor, sino que lo que sí hay que hacer es ponernos a trabajar, ¿no? El cambio climático se identifica como el mayor desafío global que va a tener la humanidad en el siglo XXI. Y también, desde el punto de vista ya de la salud, se habla como que es la mayor oportunidad que tiene la humanidad para la salud pública mundial, más allá de la lucha contra el cáncer, de la lucha contra enfermedades raras, que también, pero es precisamente el cambio climático lo que nos puede provocar desequilibrios muy importantes y que parece que todavía no terminamos de alguna manera de responder, ¿no?, como sociedad. Bien, desde el punto de vista de la salud, ¿cómo afecta a la salud el cambio climático? Bueno, pues puede afectar directamente o indirectamente. Directamente sobre la mortalidad, sobre la morbilidad, entendido que la mortalidad bueno, se refiere al número de personas fallecidas en un determinado área geográfica y en un determinado espacio temporal, y la morbilidad es el número de personas que enferman, en un sentido más amplio y menos digamos, con menor profundidad en las consecuencias, ¿no? En el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues la mortalidad y la morbilidad entonces se ven afectadas de manera directa por el cambio climático, debido a las olas de calor, inundaciones, sequías, aumento del nivel del mar, huracanes y otros fenómenos, ¿no? En la década entre el 2000 y el 2010 se cuadruplicaron los eventos de calor extremo en los veranos europeos, y la ola de calor de 2003, como ya les comentaba, bueno, pues fue devastadora, ¿no? O sea, esos son daños directos, pero también produce daños indirectos, que es a través de los ecosistemas, del impacto sobre los ecosistemas, o a través de los impactos sobre los propios sistemas sociales en los que el hombre está integrado. Bien, si nos centramos en los ecosistemas, bueno, pues únicamente comentar que provocan, por ejemplo, modificaciones en los patrones de las enfermedades producidas por mosquitos y por garrapatas o por pulgas, ¿de acuerdo? O también el aumento de las enfermedades transmitidas por el agua, debido a una mala calidad del agua
También, por ejemplo, a cambios en las precipitaciones y en la escorrentía. ¿De acuerdo? Esos son daños indirectos, no tanto directos, sino que como consecuencia del ecosistema en el que vivimos y estamos integrados, se ve modificado y sufrimos directamente. Por ejemplo, el dengue, la enfermedad vectorial transmitida por mosquitos del género Aedes, bueno, pues tiene una distribución asociada al clima de manera que en los últimos 50 años se ha multiplicado por 30 su incidencia. Es decir, que es muy sensible a las temperaturas, de manera que a temperaturas más altas, con condiciones de humedad también altas, bueno, pues es capaz de transmitir enfermedades que inciden sobre la salud humana y sobre los sistemas de salud. En cuanto a los impactos sociales, pues son todavía de mayor calado. En aspectos tales como la seguridad alimentaria, la capacidad laboral, ya lo comentaba también Eva en la introducción, la capacidad de producir, es decir, que al final es una defensa del propio organismo, que cuando tienes calor, pues la productividad desciende notablemente. Y eso tiene una incidencia fundamental sobre esas poblaciones y sobre digamos, esos espacios sociales que se crean. En países cálidos, durante la estación estival, una gran proporción de la fuerza de trabajo se ve afectada por el calor. Estamos hablando sobre todo, trabajos que se realizan al aire libre. Por ejemplo, la agricultura o la construcción. A escala mundial, más de la mitad de las jornadas laborales se desarrollan al aire libre. Imaginamos el efecto que puede tener esta reducción de la productividad. Si la mitad de las jornadas estamos perdiendo productividad. Además, afecta agravando problemas de salud ya existentes que están influidos por factores climáticos o meteorológicos. Estamos hablando, por ejemplo, amenazas para la salud en lugares donde no había ocurrido previamente. Los desastres naturales ligados al cambio climático afectan a equipamientos sanitarios, por supuesto, pues de lo que son infraestructuras de la propia sociedad como tal, y reducen la capacidad de respuesta de estos equipamientos sanitarios, con lo cual ya no solamente es tener estos equipamientos, disponer de ellos, sino que encima que se verían reducidos en cuanto a su capacidad de respuesta. Por tratar de hacernos una idea de la afectación global, digamos, que tiene, en el diagrama podemos ver cuáles son las líneas ordenadas en cuanto a la afectación por el cambio climático. De un lado, en la primera línea estarían las propias señales del cambio climático. En la segunda línea estarían los efectos propios, digamos, los directos del propio cambio climático. Hemos hablado antes de efectos directos. Indirectos serían directos. En la tercera línea, la que está en el medio de las 5, son los efectos indirectos. Y en las posteriores, en la línea de color morado, se trata de las afectaciones digamos, en las dinámicas sociales. Y la última de las líneas sería el impacto final sobre la salud. Bien, pues identificando así para tenerlas todas presentes y contemplarlas en un abanico, digamos que dentro de los efectos estarían el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, también la acidificación de los océanos, ya hemos comentado, también el aumento de las temperaturas extremas y las temperaturas medias, también el aumento del nivel del mar. Para hacernos una idea, estamos hablando de que en los últimos 100 años el nivel del mar ha subido 19 centímetros, estamos a un ritmo de 1,7 milímetros al año, que es algo lento, pero es algo pues muy difícil de revertir. Pensamos que el hacer una reversión de estos 19 centímetros que hemos subido en estos 100 años seguramente no llevaría 100 años, llevaría muchísimo más. O sea, porque estamos hablando de que habría que volver otra vez al círculo polar, ártico, antártico, etcétera, y a las altitudes de lo que son los continentes, esta nieve o este hielo, en sentido, bueno, pues que eso llevaría muchísimo tiempo revertirlo, ¿no? También cambios en los patrones de precipitaciones, como hemos comentado. Los ciclos hidrológicos se aceleran y esto es un cambio radical. O también aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. En cuanto a los efectos directos, sería, por ejemplo, la pérdida de calidad en el aire que respiramos, ¿no? En particular en las ciudades, ¿no? Es decir, que hay gases que son propios del efecto invernadero, pero que también están interactuando con aspectos, digamos, de efectos directos sobre el organismo. Por ejemplo, una de las causas de mortalidad más importantes
en el mundo es el de los problemas en las, digamos, cardiovasculares y del sistema respiratorio. Pues precisamente se producen por algunos de los gases que se comparten en el efecto invernadero, óxido nitroso, y también por las partículas, que indirectamente está relacionado por ejemplo, con el tráfico rodado. ¿De acuerdo? También habría un aumento de las olas de calor y también de las sequías, o también de los incendios forestales o de las inundaciones, o también de huracanes, tormentas, bueno, pues de cierto nivel, ¿verdad? Y también ciclones. También hay unos efectos indirectos como consecuencia de la pérdida de calidad del suelo, como consecuencia de la escorrentía. Hay una falta de fijación de los elementos más fértiles del suelo y bueno, pues ahí se produce una pérdida de calidad en el suelo. Por lo tanto, hay pérdidas de productividad en la agricultura. También hemos hablado de las pérdidas de productividad en el mar, en la acuicultura, por esta acidificación y aumento de temperatura del agua del mar. Pero también hay cambios en el uso de la tierra o reducción en la capacidad física y de productividad, como hemos comentado. También hay un aumento del ozono troposférico, ¿de acuerdo? Que también es una parte importante de este gas efecto invernadero. Y podemos seguir hablando del aumento de la dispersión de los alérgenos, que yo creo que es por todos conocido que es un fenómeno que va a más, digamos, o la reducción de la disponibilidad del agua, o la pérdida de biodiversidad. Y por centrarnos en los propios de las dinámicas sociales, habría una baja en la seguridad alimentaria, también un aumento del hambre, como yo creo que es ostensible, ¿no? En los países que están, digamos que socialmente están menos avanzados, pues se dan estas situaciones con mayor frecuencia. También una pérdida de las viviendas, de los hogares o de infraestructuras, también de la pobreza, de la presión sobre el sistema de salud. También se daría lugar a las migraciones masivas de personas buscando, bueno, pues huir de la sequía, como ya también son conocidas en algunas zonas de África. También un aumento de los refugiados climáticos, incluso la aparición de conflictos bélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que los efectos sobre la salud son múltiples y además muy, muy, muy interrelacionados unos con otros. Es decir, que pensamos que después de los efectos vienen los efectos directos, los indirectos, etcétera, pero es que además estos se autoalimentan sobre los propios efectos directos y se produce un bucle que es muy difícil de evitar cuando esto supera ciertos límites, ¿no? En cuanto a los efectos sobre la salud, bueno, pues yo creo que también ya hemos comentado los más importantes: desnutrición, malnutrición, problemas, enfermedades cardiovasculares, también del sistema respiratorio, también aumentos de traumatismos como consecuencia bueno, pues de estas inundaciones y de estas tormentas, etcétera. También aumento de las enfermedades infecciosas como consecuencia del aumento de los vectores, también en exposiciones a tóxicos y también, bueno, pues uno que se está conociendo últimamente cada vez con más intensidad, que es el de la reducción de la salud mental por enfermedad, bueno, pues por el afrontamiento de estas situaciones de pérdida de control que se tienen y que algunas personas pues pueden verse agravadas por ello, ¿no? Es decir, que los cambios son múltiples y además totalmente interrelacionados unos con otros. Bien, es importante considerar la vulnerabilidad, es decir, habría que identificar las personas más vulnerables a estos efectos sobre el cambio climático. Esta vulnerabilidad viene sobre todo de la mano de la ubicación geográfica. Bueno, pues por ejemplo, no sé, en islas, ya también hemos comentado algunos de los parámetros por la subida del nivel del mar, o en zonas montañosas, o también en zonas polares por el derretimiento de los hielos. También en las grandes urbes, porque aumentan mucho las temperaturas y por lo tanto, desde ese punto de vista, serían vulnerables la población de las urbes. También en zonas costeras, por este aumento del nivel del mar, y en zonas pobres y en zonas áridas, porque todavía, bueno, pues ya con el efecto de sequía, pues pondría todavía más en cuestión la posibilidad de vida en estas zonas por parte del cuerpo, digamos, de las personas, ¿no? La vulnerabilidad al cambio climático también, digamos, influida por las características personales y sociales. Serían más vulnerables los niños, particularmente las niñas, más que los niños. Bueno, pues
digamos, por cuestiones culturales, ¿no? En muchos de los países. También las personas mayores y además también las personas enfermas o con enfermedades crónicas, también las mujeres y también las personas, digamos, con problemas de movilidad. Y, por supuesto, los sistemas, las infraestructuras sanitarias estarían mucho más exigidas, por lo tanto, la capacidad de respuesta sería mucho más reducida. Es por eso que, digamos que me gustaría que quede claro también la importancia, y también hablaremos de ello en la seguridad y salud en el trabajo, la importancia de la detección de los grupos vulnerables, porque a la hora de hacer las evaluaciones y las adaptaciones tendremos que tenerlos siempre en consideración y en primer plano. Bien, existen estudios también respecto a las adaptaciones, cómo se pueden mm, digamos, hasta qué punto las adaptaciones, hemos hablado de la mitigación y las adaptaciones como posibles vías de lucha, ¿no? Bueno, pero las adaptaciones también hay que decir que tienen un límite. Ese límite, bueno, aquí vemos es un estudio bastante interesante, daría de sí mucho tiempo para verlo, pero bueno, quiero que se queden un poco con el mensaje, ¿no? La idea es la siguiente, vemos ahí como tres diagramas diferentes respecto a estimación, eh, digamos que sugiere la productividad laboral global durante los meses más calurosos. La representación, esta es una representación contextual, digamos, de los impactos sobre la salud en el cambio climático y del potencial de reducción con la adaptación. Estamos viendo ahí en la primera de las gráficas cómo estamos hablando de la época presente, también el decenio 2030-2040, es una proyección a futuro, y también lo que sería del 2100, de 2080 a 2100, ¿no? En el caso de la prospección a 2030-2040, bajo la hipótesis de un aumento de temperatura de 1,5 grados, y por parte, en la última de las gráficas, la que está en la parte inferior, con una hipótesis de un aumento de 4 grados centígrados en la temperatura respecto a las temperaturas preindustriales. Bueno, pues vemos cómo la posibilidad de las adaptaciones, la verdad que la adaptación permite una lucha que mejora mucho, ¿no? la respuesta de las poblaciones y de las personas al cambio climático, ¿no? Pero claro, a medida que vamos hablando de hipótesis ya en la que el aumento de la temperatura es mayor, pues vemos cómo se van haciendo anillos concéntricos en color rojo. En color rojo más oscuro estaría, digamos, el nivel de riesgo con la adaptación presente, y en color amarillo, esa línea que está entre el color amarillo y el color rojo, ahí está el nivel de riesgo con alta adaptación. ¿De acuerdo? De manera que para hacer frente a la situación que se podría dar, estamos considerando, por ejemplo, el año 2080-2100, en los dos últimos decenios del siglo, bueno, pues ahí vemos cómo la capacidad de adaptación que deberíamos desplegar sería tremenda, ¿eh? Sería como 3 anillos concéntricos, mientras que hoy día estamos hablando de adaptaciones, hoy día en la gráfica superior, adaptaciones que solamente estamos haciéndolo con adaptaciones de un anillo, ¿de acuerdo? Es decir, que la capacidad de adaptación que necesitaríamos para hacer frente a la situación sería tremenda. Bien, pues esto es un poco lo que les quería comentar en cuanto a la adaptación, que como conclusión, digamos que tiene límites. No podemos pensar que adaptando podemos estar, si no hacemos caso de la mitigación, si no nos hacemos eco de la reducción de los niveles de gases de efecto invernadero, desde luego la adaptación tiene una capacidad limitada. Bien. Bueno, y vamos a centrarnos ya en el ámbito laboral. ¿Cuáles son estos efectos del cambio climático que ya hemos conocido, qué efectos tienen sobre la salud? Vamos a tratar de centrarlos en el ámbito laboral, que es en lo que nos ocupa. Bien, bueno, pues hemos comentado la importancia de la vulnerabilidad en la población trabajadora, de su conocimiento, digamos, ante los efectos del cambio climático. Los efectos del cambio climático para la población laboral dependen en gran medida de una serie de condiciones que modulan la vulnerabilidad. A saber, 3 condiciones: los factores individuales, los factores sociales y los factores geográficos. En cuanto a los factores individuales, por ejemplo, personas trabajadoras sensibles por razones de edad. Ni qué decir tiene que a medida de que se aumenta en la edad del trabajador, pues
presenta mayores problemas de vulnerabilidad. Condiciones de salud previas, las que sufren enfermedades, por ejemplo, que puedan ser afectadas directa o indirectamente, u otras situaciones personales, embarazadas, tratamientos con medicamentos, etcétera. Es decir, que esto es algo que tenemos que tener presente en la adaptación o las adaptaciones que se hagan en el ámbito laboral. También los factores sociales, como condiciones sociales, grupos de menores, por ejemplo, recursos económicos, estamos hablando de pobreza, en fin, todos estos colectivos y en los países que tengan personal trabajador de estos colectivos deberán abordarlo de manera decidida y, en primer lugar, siempre que en su conjunto. También influyen las condiciones laborales. Grupos con trabajos más precarios en empresas donde no tienen representantes legales, bueno, pues eso también disminuiría o reduciría la búsqueda de soluciones, digamos, para hacer frente a estas situaciones. También el mayor nivel de exposición por cuestiones laborales y por distinto nivel de prevención en las exposiciones. Estamos pensando en estas exposiciones al aire libre. Bueno, pues si no estamos adaptados, si no tenemos una legislación que haga que ordenemos mejor el tiempo del trabajo y lo hagamos en esta exposición, la tengamos en los momentos en los que las temperaturas no son tan altas, bueno, pues entonces estaremos, digamos, más expuestos a este riesgo. Y la existencia de sistemas de alerta, que son muy útiles, bueno, pues porque nos permiten de alguna manera predecir con la precisión con la que es posible, que no es toda la que nos gustaría, pero desde luego sí nos permiten prever muchas de las situaciones que se plantean en este ámbito. Estamos hablando sobre todo de las temperaturas extremas o el de los fenómenos, digamos, catastróficos, ¿no?, que se pueden dar. Bien, por sectores, las colectividades ya hemos comentado que sería la construcción, la ganadería, el turismo, servicios de limpieza, jardinería, agentes de movilidad del tráfico, en fin, repartidores, paquetería, o sea, lo que son trabajadores que están pues, prácticamente a intemperie todo el tiempo. También, especialmente sufren este calor ambiental, las personas que trabajan en interiores o exteriores, digamos, en los interiores de vehículos sin climatización, o por supuesto en exteriores donde no hay esa mitigación de la reducción de la temperatura, ¿no? También están especialmente expuestos los trabajadores en ambientes húmedos, como por ejemplo puede ser lavanderías, cocinas en fin, o similares, en la idea de que, bueno, pues con el aumento de la humedad, de alguna manera es más difícil el mantener una actividad laboral, puesto que, bueno, pues es necesario refrigerar más, es necesario sudar más y al final eso también te puede producir problemas de deshidratación si no se toman las medidas, ¿no? Muchas de las menciones a las actividades laborales, bueno, pues es necesario, digamos, contar con los factores de exposición de estrés térmico, tal como el trabajo físicamente exigente. Si tenemos un trabajo exigente físicamente, pues entonces estamos generando calor interno, con lo cual el cuerpo tiene que disipar esto al ambiente, ¿no? O la exposición, por ejemplo, a la radiación solar, lo cual supone pues hasta 8 o 9 grados más que a la sombra en cuanto a la temperatura que soporta el propio cuerpo, ¿no? Es decir, que el factor laboral adicional y muy extendido de utilizar equipos de protección individual. Estos equipos de protección, lógicamente, pues también pues reducen en algún modo la capacidad de refrigeración del organismo. Estamos hablando de calzado o de ropa o de incluso mascarillas, etc., ¿no? Bien, y el tercer grupo de factores serían los factores geográficos o los factores locales. Por ejemplo, la población trabajadora en áreas de mayor riesgo climático, digamos, de exposición como zonas urbanas de mayor tráfico, sometidos al efecto de isla térmica que ya les he comentado como de mayor vulnerabilidad, puesto que en las zonas urbanas es donde se concentran pues, esta idea de las temperaturas extremas, ¿no? Además, en estas zonas también se dan altos niveles de ozono, con lo que ello puede suponer de dificultad para las vías respiratorias, también trabajos de emergencias, etcétera. Digamos que identificar estos grupos de población es fundamental, porque, bueno, pues si no lo hacemos estaremos olvidando precisamente a los especialmente sensibles, ¿no? Digamos que el calor restringe las funciones y actitudes físicas de los trabajadores y, por lo tanto, las consecuencias son de una disminución de la productividad intensa, ¿no? Además de los efectos sobre la propia salud, las temperaturas más altas también disminuyen la productividad de los trabajadores, aumentando la fatiga. Y este efecto de la fatiga lo que puede hacer precisamente es que aumente
el riesgo de accidente laboral genérico, ¿de acuerdo? Simplemente por el efecto de estar sometido al calor. Hay estudios, recuerdo que este año la DGT hizo un estudio muy interesante sobre el aumento de la siniestralidad por motivo del calor en las vías de circulación y realmente había una correlación directa. De manera que el calor produce una mayor irritación, produce una mayor fatiga, una menor concentración y, por lo tanto, en la toma de decisiones de cualquier ámbito, pues al final produce pues un aumento de la probabilidad de toma de decisiones, pues vamos a decir, que no eran las más adecuadas o que no eran las más correctas, ¿no? Bien, pues centrándonos ya en el calor excesivo, bueno, yo creo que ya ha quedado claro muchas cosas, únicamente les quería poner de manifiesto en los colectivos a los que a nivel mundial están expuestos. Por ejemplo, estamos hablando de que bueno, pues cada año más de 22 millones, casi 23 millones de personas sufren lesiones profesionales con motivo del calor extremo. Estamos hablando de casi 19.000 muertes relacionadas con el trabajo en el mundo por esta causa. Los factores que incrementan la vulnerabilidad, bueno, pues también hemos comentado alguno de ellos, es el propio de la edad, los tratamientos o las situaciones especialmente sensibles de algunos trabajadores, como precisamente las mujeres embarazadas, y también el estar bajo los efectos del alcohol, por supuesto, también es uno de los factores de mayor vulnerabilidad y también el tener problemas respiratorios o cardiovasculares, que estas temperaturas lo que hacen es agudizar o incrementar la vulnerabilidad, ¿no? Los sectores de más riesgo, por supuesto, lógicamente, hablando del calor, pues son los de encontrarse al aire libre. Y los principales efectos pues, son el estrés, insolación, bueno, pues golpe de calor, calambres, sarpullido y deshidrataciones, que también se dan como consecuencia del aumento de la sudoración para tratar de refrigerarnos. En el segundo de los factores, el de la radiación ultravioleta, bueno, pues digamos que la radiación ultravioleta en la naturaleza depende más bien de cuatro variables. Por un lado, de la elevación, es decir, cuanto más elevados estamos, menos capa de atmósfera tenemos por encima nuestro y hace que el filtro también sea menor, de manera que a mayor altitud en la misma región y bajo las mismas circunstancias meteorológicas hay una mayor exposición. También la latitud en la que se encuentre estemos tratando, puesto que cuanto más estemos en una latitud más centrada en el Ecuador, pues estaremos más expuestos por el ángulo de incidencia de la radiación solar. También la existencia de nubes y polvo que pueden de alguna manera reducir esta sensación, aunque también esto hay que tenerlo presente porque las nubes, digamos que por mucho que sí que filtran y reducen en parte la radiación solar, también al final la radiación solar atraviesa las nubes y se puede estar sometido a radiaciones elevadas, incluso aunque haya situaciones de cielo nublado, ¿no? Y por supuesto la reflexión. Estamos hablando de que en determinadas superficies, nieve, arena y tal, la reflexión hace que sea mucho mayor porque estamos recibiendo la radiación más lo que sale reflejado, que puede llegar a ser un 70 o un 80% en los casos más altos, ¿no? De manera que cada año más de 18.000 muertes relacionadas por cáncer de piel no melanoma. Los sectores de riesgo, pues prácticamente los mismos que los de la exposición a temperatura. Aquí quizás el matiz es que no solamente es la temperatura, sino que es básicamente la radiación, de manera que si somos capaces de filtrarlo, de utilizar cremas o en fin, de alguna manera podemos separar ese efecto de temperatura con el de radiación, aunque es cierto que tienen una cierta correlación unos con otros, ¿no? Bien, los principales efectos, quemaduras, daños oculares, bueno, pues los ojos son muy sensibles a la radiación ultravioleta y también, bueno, pues el debilitamiento de la respuesta inmunitaria del organismo, así como diversos cánceres de piel, ¿no? Bien, la contaminación atmosférica también es otro de los puntos clave, ¿no? Digamos que uno de los la contaminación del aire representa, digamos, una de las mayores amenazas para la salud de la población mundial, ¿no? Bueno, siendo pues la principal causa prácticamente de mortalidad y muerte prematura en todo el mundo. Cada día una persona
respira de media aproximadamente 12 metros cúbicos de aire, unos 12.000 litros, cantidad que se incrementa cuando la actividad física también aumenta. De manera que, por lo tanto, los contaminantes que también va acumulando o va filtrando, digamos, la persona, pues va siendo mayor cuando hay esta situación de actividad física, ¿no? La calidad del aire que respiramos en la calle y en el interior de los edificios y centros de trabajo determina también nuestra salud, y es que la contaminación atmosférica incide en la aparición y el agravamiento de enfermedades respiratorias, de enfermedades cardiovasculares y también de cánceres, ¿no? Los efectos de la contaminación, digamos que se dividen en efectos a corto plazo, son los que ocurren el mismo día o unas horas después, incluso a lo mejor algunos días después, en el que bueno, la persona trabajadora haya estado sometida a la contaminación y afecta principalmente a las personas más vulnerables, mientras que los efectos a largo plazo son los derivados de estar expuesto a niveles altos de contaminación de forma crónica, y bueno, esto ocurre con las personas al aire libre. Estamos hablando de trabajos de jardinería, de limpieza, ya hemos comentado, de construcción, etc. Los elementos nocivos, esto yo creo que merece la pena incidir, no sé si lo están viendo en la diapositiva, los elementos nocivos para las vías respiratorias son precisamente los que ven ahí, las partículas, ya sean 2,5 o 10, estos son los perfiles aerodinámicos de estas partículas. Las partículas más pequeñas pueden entrar más profundamente, digamos, en las vías respiratorias que las más grandes, pero vamos, que las PM10 también son muy nocivas. Tienen que ver con la circulación del tráfico rodado, también los óxidos de nitrógeno, también el óxido de azufre y también el benzopireno. Son, bueno, pues sustancias que bueno, pues afectan y de qué manera a lo que es la salud del sistema respiratorio. Los fenómenos meteorológicos extremos también afectan a la salud laboral, digamos, en el sentido de que aumentan la frecuencia y la gravedad, bueno, pues de todos los fenómenos que tienen que ver con el ciclo hidrológico, que hemos dicho que se ve acelerado por las lluvias, las nevadas o bien también inundaciones, sequías, etcétera. Principales efectos para la salud, bueno, pues lesiones traumáticas como consecuencia de atención y de labores de limpieza posteriores a las propias inundaciones, ¿no? Que yo creo que los tenemos todos en mente después de la dana que incidió hace unas semanas en Valencia, ¿no? Lesiones de las vías respiratorias, por supuesto, también enfermedades por riesgos biológicos, puesto que en estas situaciones de humedad alta, bueno, pues allí es donde proliferan también los vectores. De hecho, en Valencia, por ejemplo, que es que está también dentro del área donde existe en estos vectores del género Aedes, estos mosquitos, bueno, pues también incluso se han detectado y era motivo de preocupación el ver cómo tienen humedad suficiente, pues proliferan con mucha mayor velocidad y al final también pueden estar presentes incluso en climas donde tienen una presencia que no es tampoco con una incidencia muy alta, ¿no? Efectos para la salud, bueno, pues también efectos tóxicos como sustancias químicas, por ejemplo, fatiga física, ansiedad, etcétera. En cuanto a enfermedades transmitidas por vectores, bueno, pues ya también hemos comentado, hay más de 15.000 muertes al año relacionadas con el trabajo. La Organización Mundial de la Salud establece que representan las enfermedades de transmisión vectorial, representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas, de manera que cada año provocan más de 700.000 muertes, ¿de acuerdo? Estamos hablando de muertes en general no relacionadas con el trabajo. En relacionadas con el trabajo hablamos de más de 15.000. ¿Cómo puede afectar el cambio climático al ciclo vital de los vectores? Bueno, pues lo que hace es que a medida que aumenta la temperatura y tienen condiciones de humedad, pues aumenta su proliferación, y además es que encima, bueno, pues son más activos, tienen una mayor actividad y por lo tanto, digamos que son más peligrosos. Estos vectores lo que hacen es que toman sangre de personas sanas y lo que hacen es y de personas también que pueden tener ciertas enfermedades, estamos hablando del paludismo, dengue o enfermedad de Lyme, de acuerdo, que lo que hacen es que, digamos que para absorber sangre, un mosquito no puede absorber sangre por una bomba de vacío, no tendría fuerza, sino que hacen que establece una especie de bomba, inyecta saliva para succionar sangre. Y si esta saliva tiene
el germen en concreto, los virus o el germen de que se trate, pues lo que hace es que al final transporta este germen a personas sanas. Por lo tanto, ese es su factor de vector, ¿no? Eh, Bien, pues es también muy importante, sobre todo en ciertas zonas. Hay que decir que, como hemos comentado antes, la proliferación de estos insectos en los últimos 30 años se han multiplicado, en los últimos 50 años, perdón, se ha multiplicado por 30, ¿no? Bien, por ejemplo, para hacernos una idea, este sería el mapa de difusión uno de los mosquitos del género Aedes, en concreto del mosquito tigre. Bueno, pues que empezó en el año 1979 en Albania. Poco a poco, a lo largo de los inicios del 2000, ha ido, bueno, pues exportando, se ha ido propagando, se ha ido difundiendo a toda la zona mediterránea, que, bueno, pues tiene importantes grados de humedad y temperaturas suaves. Entonces, ante la ausencia bueno, pues ante la presencia, digamos, de unos ambientes con condiciones más favorables, bueno, pues lo tenemos ahí presente. Entonces, esto hace que en ciertas condiciones prolifera y puede ser un origen de preocupación y, sobre todo, digamos, de causar un efecto sobre los sistemas de salud. Y al final, lo que estamos haciendo es que tenemos que detraer una parte de la respuesta de los sistemas de salud a estas otras causas que, pues bueno, a lo mejor hasta ahora no han estado muy presentes, pero que tenemos que tenerlo presente, ¿no? Bien, también en esto los principales afectados pues serían también las personas que realizan trabajos al aire libre, ¿no? Bien, en el caso, por ejemplo, de las actividades de las personas que pueden sufrir enfermedades, pues hay una serie de medidas que se pueden adaptar. Por ejemplo, en los lugares más habituales donde pueden estar presentes estos insectos, pues estamos hablando de, bueno, pues en cementerios, en lugares donde puede haber agua de manera permanente o casi permanente, aunque sea en pequeñas cantidades, pues de escuelas, huertos, ciertas actividades comerciales o industriales, o en centros de almacenamiento de neumáticos, etcétera. Bueno, pues ahí siempre la medida preventiva es la de evitar esa acumulación de agua, hacer vigilancia de la proliferación de estos insectos, realizar tratamientos, y, bueno, pues sobre todo siempre luchar contra estos puntos de aglomeración de agua para que de alguna manera se limpien y no encuentren ahí lugar adecuado para hacer la puesta por parte de los insectos. Bien, finalmente ya también vamos a ver el efecto de los agroquímicos sobre el cambio climático. En la idea de que, bueno, pues el cambio climático favorece la aparición de plagas. Hemos dicho que por efecto de las propias temperaturas y, por lo tanto, el aumento de los plaguicidas. Luego quiere decir que bajo estas situaciones de cambio climático tendremos que hacer más tratamientos de plaguicidas con los riesgos que ello significa. También el uso de fertilizantes, puesto que hemos dicho que tenemos una reducción de la fertilidad de la tierra, es necesario, para obtener las mismas producciones, es necesario fertilizar más. Por lo tanto, el uso de estos fertilizantes y los riesgos que supone, pues pueden ser más importantes. Los plaguicidas altamente peligrosos, bueno, por ejemplo, el glifosato, que es un herbicida también, bueno, pues que es muy peligroso, digamos, se utiliza en muchísimos cultivos. Bueno, pues claro, al acrecentar la utilización de estos y las aplicaciones de estas sustancias, pues de alguna manera estamos aumentando la exposición de los agricultores o de las explotaciones forestales a estas sustancias que pueden sufrir y pueden originar daños en los trabajadores. Y respecto a la salud mental, que es lo que comentaba, que es, bueno, prácticamente una de las afecciones que se está viendo en los últimos tiempos, bueno, pues el aumento de los traumas psicológicos y situaciones vitales estresantes. Digamos que son trastornos de estrés postraumático. Estamos hablando de situaciones en las que incluso ha podido correr peligro la vida de una persona, incluso hayan visto fallecer a compañeros o a familiares o a vecinos. Es decir, que esto siempre genera un comportamiento, bueno, pues el propio del trastornos de estrés postraumático. También trastornos del sueño o cambios en el comportamiento y también en la capacidad de concentración, ¿no? Digamos que entre los efectos indirectos están los provocados por el estrés frente a la presencia de ambientes deteriorados o degradados, incluso a la aparición de un síndrome denominado la solastalgia, que se define como la angustia psíquica o existencial provocada por la degradación del medio ambiente, una sensación de malestar que está originada por la situación de descontrol. Es decir, tengo un descontrol
en mi entorno no puedo dominarlo y además se producen efectos sobre los que no tengo capacidad ninguna y eso al final produce, bueno, pues ciertos problemas de malestar en unas personas más que en otras, ¿no? O incluso el abuso de drogas, etcétera, un poco como vía de escape para estos síndromes. Bien, para esto, ¿qué podemos hacer para enfrentar estas situaciones? Bueno, pues digamos que tenemos desarrollada ya, ¿no?, una legislación en esta materia, la Ley del Cambio Climático y la Transición Energética. En España la principal herramienta es precisamente esta ley que pretende facilitar la descarbonización de nuestra economía. Tiene desarrollados cinco puntos clave, digamos. Uno es el de la energía renovable y la eficiencia energética. De alguna manera lo que se hace se propicia que en las comunidades de vecinos puede haber bueno, pues un mayor aprovechamiento de la energía solar, con lo cual si estamos aumentando la parte de la energía solar que forma parte del total de la energía producida, pues estaremos reduciendo la carbonización, que es el objetivo final. También la transición energética y los combustibles, en el sentido bueno, hoy día los combustibles fósiles comprenden el 80% de la demanda actual de energía primaria a nivel mundial. Se trataría de reducir este tanto por ciento a lo que son los otro tipo de formas renovables, ¿no?, de energía. También la movilidad sin emisiones, en la idea de hacer la movilidad pues con el aumento de la energía eléctrica, pero también producida libre de la carbonización, es decir, que sea producida por energías que sean renovables, ¿de acuerdo? También medidas de adaptación al cambio climático, para lo cual se ha desarrollado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. Es un plan que lo que hace es que precisamente trata de reducir esta carbonización y de aumentar las medidas que se pueden tomar a nivel organizativo, ya sea en el ámbito individual, en el ámbito de la empresa o en el ámbito incluso de las comunidades, que sea municipal o incluso nacionalmente, ¿no? Bueno, pues también hay desarrolladas otra serie de medidas, como son, por ejemplo, las que, bueno, más que medidas, lo que la estrategia española de seguridad y salud, digamos que lo que hace es que desarrolla una serie de líneas de actuación para que se generen políticas en esa dirección. En este sentido, la estrategia es del año 23 y dura hasta el 27. Esta estrategia ya hacía mención ya al cambio climático y ahí tienen las líneas de actuación en el objetivo 2, gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, cambios demográficos y climáticos, es decir, ya esto ya se recogía, lo cual creo que ha sido un gran logro. Bueno, pues las líneas de actuación son las tres que ven ahí. Impulsar el análisis del marco normativo para adaptar a los cambios climáticos, que es fundamental. También el de reforzar proyectos de investigación, muy importante, porque los proyectos de investigación al final lo que nos van a dar es que conozcamos mejor cuál es la respuesta de las personas trabajadoras, en este caso, que es lo que nos ocupa, y por lo tanto actuaremos siempre más centrados en las medidas, ¿no? Y también promover actuaciones de apoyo, asesoramiento y sensibilización, como la que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, que sería una labor que está claramente enfocada a esta línea de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, bueno, y finalmente, pues mostrarles algunas de las adaptaciones que se han puesto en marcha, ¿no? Pues un poco para ver qué se puede hacer en ello, ¿no? Bueno, pues tienen, por ejemplo, en la primera línea políticas y estrategias nacionales, de manera que, bueno, pues en algunos países han puesto en marcha estrategias de integración de la seguridad y salud en el trabajo a las políticas de salud pública y medio ambiente, haciendo referencia al lugar de trabajo. ¿De acuerdo? Es fundamental que estas políticas tengan esto presente. En otros casos, los peligros y los riesgos relacionados con el cambio climático se han identificado como una prioridad en las propias políticas. Es decir, que esta es una de las formas de integrar la seguridad y salud en el trabajo dentro de lo que es la propia actividad laboral. También la legislación nacional. Las legislaciones nacionales, bueno, pues han integrado en sí mismas, por ejemplo, tradicionalmente,
Ya eso depende de unos países a otros, pero, por ejemplo, la lucha contra las temperaturas extremas, contra la radiación ultravioleta, contra la contaminación del aire, contra los riesgos biológicos o contra productos químicos peligrosos. Yo creo que esto muchas de las legislaciones lo recogen, ¿no? Se debería insistir quizás un poco más en los límites de exposición para la radiación ultravioleta solar, por ejemplo, y para los productos agroquímicos. Es algo que yo creo que sería algo a implementar, ¿no? También los convenios colectivos pueden llegar a ello, ¿no? Se han definido, de hecho, medidas adicionales para hacer frente a algunos riesgos relacionados, sobre todo, como el calor excesivo. En algunos convenios pues, se regulan, bueno, aquí en España tenemos la regulación, que no fue por convenio colectivo, digamos, pero bueno, sí que algunos recogen aspectos como este, ¿no? Los fenómenos meteorológicos extremos, contaminación atmosférica o productos agroquímicos. También directrices técnicas, de manera que los organismos de seguridad y salud en el trabajo bueno, pues tienen que continuar elaborando numerosas directrices técnicas sobre los peligros en el propio lugar de trabajo. Estas directrices han de ser específicas, porque si son genéricas, al final se pierde un poco la aplicabilidad, ¿no? Pero han de ser específicas y tienen que ir orientados sobre todo a los colectivos vulnerables, ¿de acuerdo? Es algo que yo creo que también hay que propiciar que desde todas las instancias proliferen este tipo de directrices técnicas, porque hay veces que uno no conoce muy bien cómo aplicarlas, ¿no? Y después programas de formación e iniciativas de sensibilización. En prevención sabemos que todo lo que se haga tiene que ir cimentado por labor de formación y de sensibilización. Yo creo que precisamente en el cambio climático, más que en ningún otro caso, hay que sensibilizar. Es fundamental que establezcamos un nexo de unión entre el cambio climático y los efectos para la salud, para que haya una conexión, porque si hablamos de cambio climático es muy conocido por las posibles consecuencias, pero no tan conocidas las afectaciones para la salud. Digamos que es algo en lo que tendríamos que poner hincapié, en que es necesario sensibilizar para establecer ese nexo entre cambio climático y salud. Y tener en cuenta que no luchar adecuadamente contra el cambio climático es hacer poco en favor de la salud. Y bueno, finalmente las 6 conclusiones que les quería compartir después de toda la presentación, pues sería que un número importante de trabajadores ya están expuestos a los riesgos relacionados con el cambio climático en el lugar de trabajo y es probable que estas cifras no hagan más que empeorar. La segunda de las conclusiones sería que a medida que aumenta en todo el mundo el reconocimiento de ese nexo entre el clima y la salud, se están aplicando nuevas políticas de seguridad y salud para abordar específicamente los peligros del cambio climático. Debería elevarse el perfil político de la salud de los trabajadores, es decir, que parece que estamos únicamente con el cambio climático, sus afectaciones directas e indirectas, pero es necesario elevar el perfil con el fin de negociar mejores protecciones para los trabajadores al más alto nivel, porque estamos allí y eso es algo que yo creo que no hay que perder de vista. El tercera de las conclusiones sería que a medida que los peligros del cambio climático evolucionan y se intensifican, puede ser necesario reevaluar la legislación vigente y elaborar nuevas normativas y nuevas orientaciones. Yo creo que es necesario, desde luego, fomentar que, bueno, pues que tengamos en cuenta que estamos en ciertas situaciones en las que es necesario potenciar esta labor de orientar las acciones para luchar contra el cambio climático. Las consideraciones en materia de seguridad y salud en el trabajo deberían integrarse en las propias políticas relacionadas con el clima y las preocupaciones con ello. La cuarta de ellas sería que las empresas están desempeñando un papel importante en la lucha y en la realización de estrategias de mitigación. Pero no hay que olvidar que en estas actuaciones que están haciendo las empresas también tienen su propio riesgo de accidente. ¿De acuerdo? Porque es algo que parece que nos olvidamos. O sea, que es necesario también, digamos, proteger a quien está protegiendo. Y sería muy conveniente elaborar, bueno, pues legislaciones que hagan que las tecnologías que se están utilizando por estas empresas pioneras para la lucha contra el propio cambio climático también tengan unos niveles, unas infraestructuras y unos niveles también de protección. Actualmente, la investigación científica es limitada, ya que la que existe se centra más en la salud pública que en la salud laboral. Yo creo que tendríamos digamos que ese equilibrio que hay entre la salud laboral y la salud pública deberíamos de desviarlo necesitando hacia una investigación más
exhaustiva y con una mayor calidad para desarrollar, bueno, con eficacia, pues medidas preventivas en materia de seguridad y salud en el trabajo en todos los países y sectores. ¿De acuerdo? Es algo también que se echan de menos, el que no solamente tengamos presente la salud pública, sino también la salud laboral como tal. Y finalmente el diálogo social como, bueno, pues entre los gobiernos y entre los interlocutores, digamos, como base para el desarrollo de políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático, ya que los trabajadores y los empleados son los mejor situados para tomar esas medidas adecuadas. Es decir, que el diálogo social entre empresarios y entre trabajadores, yo creo que tiene que estar ahí y al final esto es labor de todos, la de luchar contra el cambio climático. Y por mi parte, nada más. He terminado mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario, alguna aportación, que seguro que tienen muchas y que quieran compartir aquí con todos nosotros. Si quieren que le aclaremos alguna cosa. Nada, pues bueno, pues muchas No, gracias por tu estupenda exposición y bueno, que nos ha ayudado mucho a tener un poquito más claro pues todo este tema del impacto climático y su relación con la prevención de riesgos laborales. Y bueno, nos has abierto nuevos escenarios, por lo menos a mí, que me quedo con ese nuevo concepto de solastalgia. Y bueno, pues ahora vamos a aprovechar tu presencia para abrir aquí un pequeño coloquio y bueno, hacerte algunas preguntas y cosas que se han comentado en el chat. Y si te parece, empezamos por la primera cuestión, que es que, bueno, si existe o se podría establecer alguna relación entre la pandemia de la COVID-19 y la crisis climática. bueno, pues es una pregunta francamente interesante, ¿verdad? Porque en realidad, si hacemos un análisis pormenorizado, digamos que tanto la una, digamos, entre ellas tienen ciertas analogías y tienen también ciertas diferencias. Podemos decir como analogía que ambas requieren inusuales niveles de cooperación. Es decir, esto no se soluciona con actuaciones aisladas, sino que los niveles de cooperación tienen que ser muy importantes. No las puede acometer un país en particular. Esa es una de las dificultades con el cambio climático también. De acuerdo, que un país por sí solo no lo puede hacer, porque al final si otros siguen emitiendo, pues parece que uno no termina nunca de ver los efectos positivos. También, en otra analogía que tienen ambas, yo creo que podría ser precisamente el de requerir de cambios muy profundos en los comportamientos de las personas. Es decir, no sé si todos estaríamos dispuestos a reducir nuestra movilidad, no sé, estoy pensando en un vehículo privado, por el hecho de reducir las emisiones. Posiblemente muchas personas no estarían dispuestas a hacerlo. Para eso están precisamente estas labores de sensibilización. Cuando uno se sensibiliza y cuando uno ve, joder, que algo tiene que hacer por la mejora de un tema tan importante como este, que no podemos dejar a nuestros hijos, pues no sé, una situación tan triste, tan desesperante, ¿no? Pues yo creo que eso ayudará. Pero es otra de las cosas, digamos, que son también analogías. Otra, pues también que ambos tipos de situaciones, digamos, de alerta han sido detectadas por los científicos también. En el caso de la pandemia fue detectada, ¿no? Pero desatendidas por los gobiernos. Es decir, que pues, los científicos se hartan en explicarlo, pero a veces los políticos tienen unas miras distintas, más cortas, ¿no? Más de que necesita un PIB determinado para conseguir un desarrollo o una empresa que está más pendiente de la valoración bursátil. Es decir, que en ocasiones pues, no tenemos altura de miras, ¿no? También, digamos que la causa de ambas pandemias, bueno, de la pandemia y de la crisis climática, es la prepotencia y la soberbia de la conducta humana, ¿no? Que esquilmamos todos los recursos no sé, como no hubiera lugar. Parece que detectamos la posibilidad de obtener energía de una fuente y lo esquilmamos de tal manera que podemos hacer, pues, originar cambios como los que estamos originando, ¿no? Y también en que estos desafíos requerirán que los gobiernos tienen que tomar acciones drásticas, y yo añadiría también drásticas y costosas. Yo recuerdo que hace 10 años aproximadamente Al Gore, es un personaje público de la vida norteamericana, que bueno, pues sacó un estudio sobre digamos, el coste que podría tener y hablaba de que si todos los estados invertirían un 1% de su PIB, en cuestión de 20 o 30 años estaría olvidado el tema del cambio climático.
pero ¿qué pasa? Que no se hacen este tipo de inversiones. Entonces lo que ocurre es que cada vez estamos con una presión mayor y por lo tanto esa inversión que era del 1% ahora ya se cifra en un 3, en un 4, en un 2%, según quién sea la fuente. Es decir, que va a requerir de inversiones. Y las diferencias, bueno, pues digamos que mientras que los efectos del COVID se vieron digamos, en un margen de semanas o de meses, yo creo que todo el mundo digamos, lo vimos y de primera mano, el cambio climático es mucho más lento, lo cual hace que las medidas también sean más lentas. Y ahí pues tenemos ese inconveniente del lado del cambio climático, ¿no? Pero yo creo que sí que tiene muchas analogías y alguna diferencia. Vaya, nos dejas mucho en qué pensar. Hola. Bien, de hecho se trata, yo creo, ¿verdad? No sé si es políticamente correcto, pero yo creo que de eso se trata. La sensibilización va de eso, va de, ¿cómo diría?, de desorganizar las conciencias, ¿no? O sea, que nos planteemos cosas que a lo mejor en otro momento no nos lo hubiéramos planteado, ¿no? Pero yo creo que, estoy convencido que esto será un reto que la humanidad lo va a salvar, no me cabe duda, porque al final tiene que imperar la inteligencia y seguro se va a hacer. Cuanto antes se haga mejor, porque va a ser con menor coste, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión que tenemos que sacarlo. Cuanto antes se haga, porque se va a hacer, no hay otra. Se va a hacer, pero hagámoslo antes, ¿no? Por otra parte, mira, nos comentan en el chat que es una buena fecha para este webinario, sobre todo porque se está estrenando el recién aprobado permiso climático y no sé si tienes que comentar algo respecto a este tema. Sí, es una noticia que me llegó ayer por la tarde, ¿eh? No he podido leerlo en profundidad, ¿verdad? Sí, realmente yo creo que, a ver, yo creo que era necesario. Surgió la polémica, recuerdo que cuando hubo una segunda Dana en la costa de Málaga, Andalucía, etcétera, que también podía tener efectos muy importantes. Surgió la cuestión de, bueno, que claro, había una alerta climática de color rojo. Y entonces se hablaba, joder, que bueno, pues que habría que tomar medidas, ¿no? Después de lo que se había visto en Valencia. Y entonces surgió la pregunta de, ¿y esto desde ese punto de vista, esas jornadas no trabajadas tendrán que ser recuperables, ¿no? Y tal. Y bueno, ahí surgió una polémica que yo creo que eso ya se ha aclarado. Siempre que existan alertas rojas dadas por AEMET, para efectos por cuestiones climatológicas adversas, bueno, pues digamos que el mundo del trabajo no puede estar por encima de la Constitución. Por lo tanto, si la Constitución está estableciendo pues el derecho a que, digamos que cuando a través de los poderes públicos se dan instrucciones para reducir la exposición a riesgo, se lleven a cabo, el mundo del trabajo no puede estar de espaldas a ello. Por lo tanto, si hay una alerta climatológica, pues parece lógico que si no puedo desplazarme al centro de trabajo, la primera labor sería fomentar el teletrabajo en aquellos puestos que se pueda. Por supuesto, no salgo de casa, no me expongo, pero hay puestos de trabajo que es necesario desplazarse porque no hay otra, ¿no? Entonces ahí la idea es la de, bueno, pues si no te puedes desplazar, parece razonable que uno se desplace y ponga en riesgo su vida por realizar una actividad laboral, ¿no? Esto que se pone ahora en marcha, bueno, pues tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con esas alertas meteorológicas, pero hombre, yo creo que si tenemos una capacidad de adaptación como es la de las alertas meteorológicas, parece lógico que se atiendan. Y además, añado más, las empresas, en este caso, deberían también otorgarse una labor de información a sus trabajadores. Es decir, que la labor de la empresa ya de ser de potenciar ese mensaje de las alertas y hacerlo extensivo a los trabajadores en la idea de explicarles pues, que no deben de desplazarse al trabajo. Yo creo que es una buena medida desde el punto de vista de prevención. No cabe duda que si reducimos la exposición al riesgo, pues estaremos reduciendo en mucho los propios accidentes y consecuencias desfavorables. O sea que me parece una buena medida, lo que no podría ahora mismo responder exactamente las condiciones que explica el decreto porque no las conozco. Pero yo creo que como medida el reducir la exposición al riesgo en situaciones de riesgo grave e inminente, que es lo que estamos hablando, pues hombre, parece lógico que se atiendan, ¿no? Sí, bueno, es muy reciente todavía. Bueno, con esta última cuestión, pues ya vamos a poner punto y final al webinar y bueno, esperamos que haya sido de interés para todas las personas que nos han seguido
Y bueno, agradecer también otra vez a José Agustín y a Bermutua por su colaboración y tu exposición, que bueno, que ha sido muy interesante, y bueno, tu intervención en el coloquio. Y nada, transmitirte también las valoraciones positivas y agradecimiento que estamos recibiendo a través del chat. Y bueno, confirmar que esta ha sido ya, bueno, informaros que esta ha sido la última actividad que teníamos preparada para este año y estar preparados y consultar nuestra web para el año que viene para ver qué cosas podemos, bueno, ofertaros y eso. Y nada más, José Agustín, muchísimas gracias por tu intervención y continuaremos en contacto para futuras colaboraciones que puedan surgir. Pues Perfecto, nada, muchísimas gracias y contar con nuestra colaboración. Muchas gracias. vale, pues nada, buen día a todos y Adiós. hasta la próxima.